Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que terminó siendo un nuevo pobre empate de River, en esta oportunidad 0-0 contra Godoy Cruz en Mendoza. Lamentablemente el equipo de Gallardo no termina de arrancar al 100%. Uno se imaginaba que luego del buen segundo tiempo que había jugado el pasado sábado ante Independiente, en esta oportunidad iba a poder sacar pecho frente a un rival que no solamente no había ganado ninguno de los primeros partidos, sino que tampoco había podido convertir goles. Sin embargo, el conjunto del Munigo quedó claramente en deuda desde lo futbolístico. El punto positivo siempre termina radicando en que por lo menos se mantiene el invicto y que en los 5 encuentros solamente le metieron un gol, que fue en la primera fecha con error incluido de Armani. Después de eso, River ha mantenido 4 veces consecutivas la valla invicta. Eso puede ser lo positivo. Sin embargo, está claro que el equipo tiene que jugar mejor y tiene que tener muchísimo más poderío ofensivo. Así como no habían metido goles en 4 de los 5 partidos, también hay que decir que en 2 de los 5 no ha podido marcar y que solamente ha convertido 4 goles en 5 encuentros, es decir, tiene menos de un gol por partido de promedio. En general, los futbolistas no tuvieron ni en nivel individual ni en materia colectiva un buen duelo frente al conjunto mendocino, lo que provocó el empate 0-0. Me parece que otro punto que quizás puede llegar a ser positivo termina siendo el regreso del Piti Martínez, que con poco siempre termina siendo de lo más destacado del equipo. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que jugaron el partido de ayer como titulares y también de quienes ingresaron en el segundo tiempo. Franco Armani, viéndolo desde arriba y teniendo en cuenta que ninguno de los jugadores de campo estuvo a la altura, le alcanzó, a mi entender, con 2 tapadas. Es cierto que de manera aislada, pero fueron 2 tapadas importantes, sobre todo una en el segundo tiempo, como para ser el mejor de River, porque la realidad es que no tuvo fallas, siempre mantuvo la sobriedad a lo largo de todo el compromiso, tuvo un par de rechazos positivos con los puños y, como dije, también evitó que River perdiera el partido. Fabricio Augusto fue el lateral por la derecha y la realidad es que su rendimiento fue bastante flojo, no ofreció demasiadas garantías en la contención e incluso hubo una entrada en la cual se podría haber considerado que podría haber sido expulsado. El árbitro le terminó sacando amarilla, en ataque no logró gravitar en ningún momento, que es donde debería destacarse más. Pesela volvió a la titularidad, compartió saga con Paulo Díaz. En el caso del jugador argentino, tuvo un encuentro relativamente tranquilo, sobre todo en ese primer tiempo. Si bien no brilló, tuvo saldos positivos tanto en los duelos por arriba como también en los que ganó por abajo. Algo parecido para su compañero de saga, para el chileno, que tampoco tuvo bastantes complicaciones a la hora de marcar. La realidad es que el duelo de Paulo Díaz fue bastante sereno y además viene teniendo una continuidad de buenos rendimientos. Ya había jugado bien contra San Lorenzo, lo había hecho de manera correcta ante Independiente y es el tercer cotejo de manera seguida en la cual Paulo Díaz tiene un nivel más que aceptable, lo que hizo que Gallardo ya lo considerara como titular. En el lateral izquierdo, Milton Casco reemplazó en esta oportunidad a Marcos Acuña. No se destacó de forma clara ni en la contención ni tampoco en el aspecto ofensivo. Sin embargo, aguantó la intensidad durante los 90 minutos y la realidad es que no se mostró frágil en ningún momento. Teniendo en cuenta el bajo rendimiento que ha mostrado Acuña durante los primeros 4 cotejos, hay que ver quién seguirá siendo el marcador de punta titular por ese costado en lo que queda del semestre, o a menos que se traiga otra variante. En la mitad de la cancha, Craneviter fue el mediocampista central, reemplazó a Enzo Pérez, no cometió errores groseros, pero la realidad es que no terminó ofreciendo la presencia que se necesita para ser el número 5 de River. Porque está bien, no se equivocó, no entregó ninguna pelota mal, eso es cierto, pero el mediocampista central titular de River tiene que ofrecer otro tipo de garantías, tiene que ser más vertical a la hora de tocar la pelota, tiene que cubrir mejor los espacios a los costados y hoy por hoy Craneviter no lo está pudiendo hacer. Simón se había ganado la titularidad en este partido en base a lo bien que había entrado, de hecho para mí había sido la figura, en el duelo contra Independiente. Sin embargo, a pesar de no tener su peor partido y que siempre le va a aportar a River esa cuota de movilidad extra que quizás no le dan otros volantes, no pudo tener la misma profundidad que había tenido en el partido del fin de semana, motivo por el cual su rendimiento terminó siendo un tanto deficiente.
El otro jugador fue Giuliano Galoppo, que creo que lo vi un poco mejor en relación a lo que había pasado frente al Rojo, donde no había tenido un buen nivel. Sin embargo, hay momentos en los que se nota totalmente inconexo y toma decisiones erradas. Es un futbolista que ayuda mucho al volante central defensivo a ocupar espacios, y River necesita eso porque Craneviter y Enzo Pérez no pueden cubrir todos los espacios solos, pero de Galoppo se espera más. Se espera a aquel jugador de Banfield que aparezca por sorpresa en el área para generar situaciones de gol. Y Gallardo sorpresivamente decidió jugar con 3 delanteros. Sebastián Driussi es a quien voy a estar mencionando primero porque es quien terminó saliendo reemplazado. Arrancó muy bien, luchando de manera constante y exponiendo saldo positivo en cada uno de los duelos. Sin embargo, a diferencia de lo que había sucedido en el duelo contra Independiente, le faltó claramente claridad en ataque y no pudo aguantar los 90 minutos. Y los otros dos atacantes tuvieron un nivel verdaderamente bajo. Ni Borja ni Colidio pudieron estar a la altura de este compromiso. Si bien es cierto que Colidio marcó 2 goles contra Independiente, ya lo habíamos visto teniendo rendimientos bajos en los primeros duelos. Y lo de Borja es una continuidad, sacando los partidos amistosos. Lamentablemente no está pudiendo recuperar el nivel. ¿Quiénes ingresaron en el segundo tiempo? El Piti Martínez lo hizo en el entretiempo. Su ingreso le dio vitalidad a River del medio hacia adelante y de hecho generó las acciones más peligrosas. Es una buena noticia el regreso del Piti, de hecho sacando a Armani para mí terminó siendo el mejor jugador de campo. Manuel Lanzini también entró, pero es muy difícil analizarlo porque entró y salió lamentablemente. Solo duró 90 minutos debido a una complicación física, sufrió un malestar en uno de sus hombros por una caída y no pudo gravitar en ningún momento, pero fueron tan solo, como dije, entre 15 y 20 minutos los que estuvo dentro del terreno de juego. Y después entraron Enzo Pérez, que hizo básicamente lo mismo que Craneviter. Quizás Enzo es un poco más vertical, pero aún así para mí por lo menos no alcanza. Aliendo entró y no lo hizo tampoco de la mejor manera, buscó ser solidario en la recuperación, pero no termina haciendo esa conexión que River necesita en la mitad de la cancha. Y Marcos Acuña sorpresivamente entró para jugar de volante por izquierda. No teniendo necesidad de retroceder, yo creo que Acuña lo vamos a ver teniendo un mejor nivel en ese sector. Por lo pronto intentó en base a centros, tanto por arriba como por abajo, destacarse. No fue mucho el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego, por lo que también es difícil evaluarlo. Por lo pronto no quizás llevó el peligro necesario, pero aún así creo yo que Acuña en ese sector lo vamos a tener en un nivel más que positivo. Y en lo que tiene que ver con el partido en sí, River en general nunca pudo ser verdaderamente superior a Godoy Cruz. Obviamente hubo transcursos del cotejo en el cual el equipo de Marcelo Gallardo pudo mover la pelota, pudo hacerse con la posesión, algo totalmente lógico. River tiene mejores jugadores, pero la realidad es que no puede ser profundo el equipo de Gallardo. ¿Cuántas situaciones de gol generó River en el campeonato? No estoy hablando solamente en este partido, sino en los primeros 5 duelos de este torneo de apertura, en base a la gran cantidad de tenencia que tiene del balón. River es el equipo que, en base al porcentaje que tiene de la pelota, menos chance de gol genera en el arco rival. Han sido muy pocas las situaciones que verdaderamente claras ha generado el conjunto de Núñez en estos primeros duelos. Y River necesita más situaciones en cada uno de los partidos como para poder meter más goles. Por algo solamente ha convertido 4 tantos en estos primeros 5 encuentros. Obviamente también se destaca lo positivo en defensa, el hecho de que no te hayan marcado tantos y que el único gol que te convirtieron fue producto de un error exclusivo de tu arquero. Pero aún así, River necesita muchísimo más. En un primer tiempo donde casi no hubo situaciones de gol, solamente algunas aproximaciones, River y Godoy Cruz se fueron al descanso empatando 0-0, donde se veía que en el segundo tiempo, por lo menos en base a alguna que otra modificación que podía llegar a hacer Gallardo, en esas circunstancias podía darse algún movimiento como para que River pudiera en definitiva generar ocasiones para convertir. El ingreso del Piti Martínez obviamente le dio más movilidad en ataque. Gallardo esta vez no esperó absolutamente nada, más allá de que el futbolista estaba regresando de una lesión. El entretiempo lo puso, no esperó ni 15 ni 20 minutos como sucedió durante el año pasado, y está a la espera de que se recuperen jugadores como Maxi Meza y Matías Rojas, teniendo en cuenta que son los otros 2 jugadores de mitad de cancha hacia adelante que pueden un poco mover el avispero, porque hoy River tiene muy poca generación de juego. Ya de por sí Manuel Lanzini, que no es que haya tenido un buen nivel en los primeros partidos, pero entró y se lesionó, y hay que ver si va a estar disponible para el próximo fin de semana. Hay que ver cómo termina diagramando el 11 inicial contra Lanús el muñeco, teniendo
en cuenta todas estas bajas en ofensiva. En el segundo tiempo, en este partido contra Godoy Cruz, se vio a un River un poco más volcado en ataque, donde en base al Piti Martínez pudo generar una situación de gol verdaderamente muy pero muy clara, que terminó siendo tapada por el arquero rival, por Franco Petroli, pero a su vez también Godoy Cruz tuvo un par de situaciones de media distancia, sobre todo, en donde Armani tuvo que tirarse al piso para salvar lo que hubiera sido una muy dura derrota, porque en este momento, por cómo está jugando River, si en algún momento del torneo llega a perder, esa derrota va a ser muy pero muy dura. Así que veremos hasta dónde puede aguantar hoy por hoy el conjunto de Núñez, teniendo en cuenta que no está teniendo la jerarquía suficiente en ataque como para poder desenvolverse de la mejor forma posible. Y eso que jugadores tiene, por eso mismo hay una clara deficiencia de mitad de cancha hacia adelante, y no es porque de mitad de cancha hacia atrás River sea perfecto, pero obviamente el hecho de que tenga más cantidad de futbolistas, más cantidad de variantes en la zona defensiva que en la mitad de la cancha, obviamente hace que Gallardo pueda trabajar un poco más en ese sector. Veremos si de cara a los próximos partidos puede haber alguna que otra solución. Por lo pronto, en este duelo frente al equipo de Mendoza, en el segundo tiempo no pasó absolutamente nada relevante, más allá de que estas jugadas de gol un tanto aisladas, tanto por parte de River como del Tomba, así que el 0-0, si bien es cierto que quizás puede ser que no termina siendo justo, a lo mejor los equipos merecieron marcar al menos un gol, el empate es el resultado que más le quedó cómodo al partido. Y así como Gallardo seguramente está esperando la recuperación de los futbolistas que se muevan de mitad de cancha hacia adelante como para ver si puede armar un 11 en el cual genere juego, me parece que la vuelta del Piti Martínez termina siendo la noticia más positiva de todo este partido. Inclusive si el jugador en cuestión no hubiera ingresado bien en lo que respecta a su nivel y rendimiento, ya hubiera sido una buena noticia que sube minutos, porque yo no descarto verdaderamente, teniendo en cuenta la falta de juego, la falta de creación de ocasiones que tiene River, que el Piti Martínez esté de arranque contra Lanús el próximo domingo. Entiendo que es un futbolista que no puede aguantar los 90 minutos, pero ya aguantó 45. Creo que prefiero ver al Piti entre 60 y 70, es decir, que empiece desde el minuto 0 y salga reemplazado a los 20-25 del complemento, y que en ese lapso River pueda tener más posibilidades de generar situaciones con un futbolista como el Piti en la cancha, que ingrese en la segunda mitad, donde el tiempo va a estar totalmente reducido, y seguramente si el Piti entra en el segundo tiempo es porque River necesita buscar un resultado. Digo esto porque contra el Independiente el Piti estaba en el banco, y como River se puso en ventaja muy rápido en la segunda mitad, Gallardo no necesitó ni siquiera ponerlo ni un minuto. Pero por lo pronto, si se necesita ir en búsqueda de ganar el partido, que es lo que normalmente le está sucediendo a River en estos primeros cotejos del torneo de apertura, y es muy importante que, a mi entender, el Piti esté dentro del campo, y es mejor que esté desde el minuto 0. Veremos si Gallardo analiza esto durante las próximas prácticas. No hay mucho tiempo para armar el equipo, yo creo que alguna que otra modificación puede llegar a haber. El nivel de los futbolistas obviamente invita a hacer modificaciones porque no hay absolutamente nada seguro, y por lo pronto me parece también que así como hay algunos jugadores que están totalmente en el debe, el propio Gallardo también sabe perfectamente que él debe demostrar algo más, no porque tenga que rendirle cuentas a alguien, sino porque obviamente no está logrando que el equipo se desempeñe de la mejor manera posible de mitad de cancha hacia adelante. Entiendo que le falten algunas variantes, como lo pueden ser los casos de Maxi Mesa y Matías Rojas, que son, como dije, dos futbolistas que, como son volantes ofensivos, podrían llegar a darle soluciones en lo que respecta a la creación de juego, pero aún así parecería que el equipo no logra tener una identidad propia como para que en base a, sin importar los nombres propios, River pueda jugar por lo menos a algo, y que no sea un cúmulo de futbolistas aislados tirados en la cancha, donde algún día pueden tener rendimientos mejores, otros días niveles peores, y en base a eso River saca el resultado. Verdaderamente el equipo necesita tener un armado de juego que sea productivo como para poder justamente generar situaciones, porque en otras circunstancias a lo mejor diría que es más responsabilidad de los futbolistas si, por ejemplo, River tuviera esas situaciones y los jugadores las cerrasen, es decir, si hubiera una falta de eficacia notoria. Eso quizás es un tema más puntual e individual de cada uno de los nombres propios. En esta ocasión me parece que es el propio Gallardo, no que falle obviamente él, siempre hay también responsabilidad de los jugadores, pero me parece que el DT debería trabajar en la manera en la cual River tiene que llegar al arco rival para convertir. El Piti Martínez puede ser una solución muy próxima, teniendo en cuenta que es un futbolista que puede ser un nexo más que interesante entre los mediocampistas y los jugadores de ataque. Es cierto que en este partido frente a Godoy Cruz, por ejemplo, no jugó Montiel, que a mi
Entera había sido el mejor futbolista de River en los primeros 4 encuentros y seguramente haya algún que otro cambio que pueda favorecer al equipo. Esperemos que Gallardo, con ayuda del Piti, puedan lograr que el equipo mejore de cara al siguiente duelo ante Lanús. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el corto plazo en el mundo River, del próximo domingo desde las 19:15 horas el conjunto de Núñez estará recibiendo a Lanús en el Estadio Monumental. Sexta jornada del torneo Apertura. Es cierto que River hasta ahora está haciendo un torneo bastante irregular, 2 victorias y 3 empates en los primeros 5 partidos, pero está metido entre los 8 mejores, que a fin de cuentas va a terminar siendo lo más importante cuando termine esta fase regular. Después del duelo ante Lanús habrá 6 días de descanso y River tendrá que enfrentar el otro sábado 22 de febrero a San Martín de San Juan. Es un partido en el cual a lo mejor ya puede contar Gallardo con los pibes que estuvieron representando a la selección argentina en el Sudamericano Sub-20. Estamos hablando más puntualmente de Franco Mastantuono e Ian Subiabre. Hay que ver cuánto tiempo de descanso les da Gallardo este domingo, mismo día en el cual River enfrenta a Lanús. Se acaba la participación del albiceleste y veremos si los termina sumando rápido al plantel o les termina dando una semana completa de descanso. Después de ese partido ante San Martín de San Juan, el 1 de marzo estará recibiendo a Estudiantes en el Monumental. En medio de esa semana, miércoles 5 de marzo, jugará en Paraguay frente a Talleres por la Supercopa Internacional y 4 días después, el 9 de marzo, recibirá a Atlético también en el Estadio Monumental. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.